Buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que hoy es un día espectacular y el tema tuyo es exactamente de los temas controvertidos del periodo que nosotros estamos trabajando. La presentación o la conferencia que pueda dar Pío sobre este tema creo que va a ser cabecera de cartel en el conjunto de las conferencias que estamos dando, porque hablar de Franco y democracia me parece que es uno de esos temas espectaculares. Vamos, no sé qué opinas tú. Sí, por supuesto. Pío Moa es un personaje singular, porque su pasado estuvo vinculado, como sabes, a la Grapo. Sí. Recuerdo una vez que comentó que, habiendo estado él implicado en el secuestro de Antonio María Oriol, fue un sobrino de Antonio María, José Miguel Oriol, el que en Ediciones Encuentro le publicó Los orígenes de la Guerra Civil Española, una obra que ha cambiado totalmente el análisis sobre la guerra civil. Y luego la democracia, pues porque es una palabra muy manida, muy sobada, y dice que no admite adjetivos. Cuando dices orgánica, no admite adjetivos. Pero bueno, realmente la democracia es una forma de participación del pueblo, y él, que ha estado en lucha contra el sistema y ahora defiende los valores que razonablemente ha estudiado y ha considerado que son verdaderos, pues nos lo va a decir, y supongo que nos saldremos muy contentos de contactar con la verdad. Como decía un amigo mío, es que estudiando así cualquiera, pues es lo que va a pasar con Pío. Sí, ya veréis cómo sí. Pues, fenomenal. Muchas gracias a todos por su presencia. El tema que vamos a tratar, que voy a tratar en principio, es el de Franco y la democracia. Este es el tema clásico y fundamental, porque la acusación que siempre se ha hecho Franco es de ser un dictador y, por lo tanto, antidemócrata, ¿no? La cosa no es tan simple. Podríamos sintetizarla en unas pocas fechas. En 1930, Franco se declara demócrata. En 1936 concluye que para otros países la democracia puede funcionar, pero en España, desde luego, no ha funcionado, dada la experiencia republicana. Podemos saltar y a partir de ahí pues establece una dictadura. Ya hablaremos también de eso. Y en 1976 se celebra un referéndum popular por el cual se pasa a la democracia desde el franquismo y no contra el franquismo, como quería la oposición. Desde el franquismo quiere decir reconociendo la legitimidad histórica del franquismo, ¿no? Otra fecha muy significativa es 1978, con la Constitución. La Constitución reconoce buena parte de la herencia de Franco, la unidad nacional, la monarquía, añade las libertades políticas, que en gran parte ya existían, y una cierta preferencia por la religión católica, pero es una Constitución ambigua y al mismo tiempo permite socavar todo eso, con las autonomías, es decir, unas autonomías que no tienen fin. Y esta es otra fecha muy significativa que todo el mundo quiere ignorar. Podemos ver también en 1984, quizás, cuando el PSOE está en el poder y ataca unos principios de la democracia, como es la independencia judicial. Es el primer ataque serio a la democracia después del 78. Otra fecha fundamental es 2002. En 2002 el PP se declara antifranquista. Viene directamente del franquismo, pero Aznar dice que el franquismo estuvo muy mal, que de ninguna manera. Es más, llega a decir que lo van a pasar mal los franquistas que quedan ahí, lo van a pasar peor que con Felipe González. Dice estas cosas, ¿eh? Y esto significa anular, claro está, el referéndum del 76, la decisión popular, y de hecho socavar la propia monarquía y, en fin, todo lo que conllevaba, ¿no? Luego, con eso se inicia una involución, indudablemente. Ya no es del todo el mismo régimen, y esta involución lleva al golpismo. 2017, el intento de golpe del separatismo catalán,
y finalmente a la amnistía golpista, al golpismo, lo cual significa el fin, el remate del régimen del 78. Y ahora estamos en una situación muy ambigua, en que hay una tendencia a que todo se pudra y una tendencia también a, digamos, de regeneración democrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver cada una de estas fechas. En 1930, los republicanos intentan un golpe militar para traer la República. Ese golpe fracasa y uno de los comprometidos es el hermano de Franco, Ramón Franco, que políticamente era un perfecto botarate. Y este se exilia en Portugal, se queda sin dinero y pide dinero a Francisco Franco. Y este, claro, le ayuda, pero le dice que lo que conviene a España es una democratización ordenada, una democratización en orden, y que esos golpes lo único que pueden traer es nuevas tiranías. Lo dice así en una carta que le manda. Luego viene la experiencia de la República. Franco ve el suicidio de la monarquía, porque fue un suicidio, indudablemente. Luego ve cómo funciona la República, que había gente que ya preveía que iba a ser así. Cambó cuenta en sus memorias como Ortega y Gasset, que políticamente era otro botarate de cuidado, pues le dice que trata de convencerlo de que apoya a la República. Y Cambó dice que no esperaba de la República más que cualquier desastre, ¿no? Porque conocía bien a los republicanos. Y dice, Ortega se enfadó y salió dando un portazo. Y efectivamente fue así. Fue así. Cuando llega la República hay tres concepciones muy distintas de ella. Alcalá Zamora pretendía una democracia al estilo occidental, vamos a decir, sin más, una democracia como la que podía haber en Francia o en Inglaterra o cosa por el estilo, ¿no? Azaña pretendía lo que él llamaba un sistema de demoliciones, algo por el estilo, ¿no? Decía que lo que había que hacer era demoler la herencia histórica de España, que en su opinión, que era la misma que la de Ortega y Gasset, la historia de España era un fracaso y un desastre, entonces había que acabar con ello, incluyendo, claro, la religión católica, que era otro tema clave. Y la tercera concepción sobre la República, pues era la de los demás, del PSOE, de los anarquistas y de los separatistas. Estos entendían la República como una palanca para alcanzar sus objetivos, que eran objetivos radicalmente antidemocráticos. En unos casos, lo que llamaban la dictadura del proletariado, es decir, del propio PSOE. En otro caso era la disgregación de España en varios estados menores, que serían fácilmente manipulables por otros estados de fuera, ¿no? Otras potencias. Y en otros casos pues era la anarquía, que era eso, la anarquía. Entonces estas tres concepciones de la República, que en principio era un régimen democrático, pues la hacían inviable. Una democracia puede evidentemente albergar en su seno pues a partidos que no son democráticos, partidos antidemocráticos. El Partido Comunista, que ha funcionado y sigue funcionando en muchos países europeos, pues está ahí. Pero la condición es que estos partidos sean débiles. Si son fuertes, destruyen la democracia. Esto fue lo que pasó en la República. O sea, la República fue destruida por el Frente Popular, no fue destruida por Franco, fue destruida por el Frente Popular en dos golpes. El primero la dejó malherida, la insurrección de octubre del 34, y el segundo fue el fraude electoral, que cambió el régimen, fue otro régimen, era un régimen de terror, prácticamente, ¿no? Y contra él que se rebeló Franco. Recordemos que Franco defendió a la República en el 34,
defendió la República, la legalidad republicana, en contra del PSOE y de los separatistas catalanes que la asaltaban. Por cierto que hay una relación histórica muy fuerte y muy significativa entre el PSOE y los separatistas catalanes. No tanto los vascos, porque como los vascos iban más o menos como católicos, pues al PSOE no le gustaba tanto. Pero con los catalanes sí, ha habido una especie de alianza de hecho o de derecho desde la huelga general de 1917. Y esta alianza se basa en que el PSOE no cree que España sea una nación, sino un Estado impuesto sobre varias naciones. Esta decisión la adoptó en 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, y viene a ser una consecuencia de los puntos de Wilson, que trataban de superar las guerras en Europa mediante la autodeterminación de las naciones, pero que era una nación, pues lo que cada uno tenía bien entender, ¿no? Y el PSOE pues consideraba eso. Por eso no es que estuviera directamente en contra de la unidad de España, pero consideraba que era una cosa secundaria y sin importancia, y que por otra parte era una unidad puramente estatal, no es una unidad nacional, tradicional, etcétera, ¿no? Histórica, ¿no? Por eso ha sido y sigue siendo, existiendo esta alianza, unas veces es de hecho y otras veces de derecho. Bueno, pues esto, como digo, en el 36, Franco, cuando se plantea la sublevación, dice que ni por la monarquía ni por la república. La monarquía se había suicidado, pues en aquel momento contaba para algunos, pero para pocos, ¿no? Y por la república tampoco, porque la república había sido un desastre, ¿no? Entonces había que hacer otra cosa, que es el régimen que él construyó. Este régimen evidentemente no era democrático, pero fijémonos en un punto fundamental. España ha tenido una historia en el siglo XX muy inestable, XX y hasta ahora mismo. Ha pasado por 6 regímenes distintos. Primero la restauración monárquica de Cánovas, ¿no? Luego la dictadura de Primo de Rivera, que fueron 6 años muy productivos, en el que además ocurrió una cosa casi milagrosa, y es que el PSOE colaboró, se civilizó. Es más, aquella dictadura pudo haber evolucionado hacia una democracia normal, con 2 partidos básicos, un PSOE reformista y digo civilizado, que no lo ha sido casi nunca, y una unión nacional, unión patriótica del propio Primo de Rivera, pero esto se hundió por 2 razones. Primero, porque el PSOE se echó atrás de su colaboración en ese momento, y segundo, porque la derecha pues fue la que hundió a Primo de Rivera. O sea, Primo de Rivera no la derrotaron los anarquistas, ni los separatistas, ni nadie. Lo derrotó la derecha, ¿no? La derecha tiene una tradición de intrigas y de manejos terrorífica, ¿eh? Y eso que era un régimen que vamos, en todos los aspectos que podemos considerar, económicos, políticos, etcétera, fue excelente. O sea, Primo de Rivera curó los cánceres de la Restauración. Curó el terrorismo anarquista, curó los separatismos que estaban a punto de rebelarse, era la solución heroica, como le llamaban, curó la guerra del Rif y, al mismo tiempo, desarrolló económicamente y políticamente España, ¿no? Entre otras cosas, pues las mujeres pudieron ser elegidas y votar en las elecciones municipales, ¿no? O sea, fue un avance que pocos países de Europa había, ¿no? Es decir, que fue la derecha la que liquidó a Primo de Rivera. Fue la derecha la que liquidó la monarquía, porque se le ocurrió la buena idea, impresionados por la demagogia de la izquierda republicana, que hacerse como que habían sido víctimas también de Primo de Rivera, empezando por el rey. Claro, pensaban que así
en fin, mantenían la monarquía. Lo que hicieron fue hundirla, claro. Eso les privó de muchos apoyos y les ganó el desprecio de los republicanos. Quiero decir, esto es significativo porque también durante la República pasó una cosa parecida. Cuando se rebelaron el PSOE y los separatistas catalanes en el 34, fueron vencidos. Habían sido vencidos en las urnas y luego por las armas. Una victoria excelente, ¿no?, que podía haberse aprovechado. Pues ¿quién inutilizó aquella victoria? Pues un grupo de derechas, Alcalá Zamora, que era un tipo de derechas, ¿no? ¿Y quién hizo que viniera? Porque fue él el que echó a los que habían vencido a los revoltosos, vamos, a los rebeldes, ¿no?, que eran Lerroux y Gil Robles. Fue él quien los liquidó políticamente. Luego, esta derecha tan peculiar, pues, vamos, el propio Alcalá Zamora y los suyos, pues fueron los que dieron la ocasión de que el Frente Popular se impusiera, convocando unas elecciones, porque debido a la ilegalidad en que había caído Alcalá Zamora, pues convocó unas elecciones en el momento más inoportuno, en el momento de mayores odios que había en la República y claro, pasó lo que pasó. Esto importa porque uno de los méritos de Franco no fue solo vencer a sus enemigos, sino meter en vereda a sus amigos, ¿no?, y hacerlos trabajar, que siempre le estuvieron dando problemas a lo largo de su régimen. Bueno, pues de estos regímenes, ya digo, decíamos Restauración, Primo de Rivera, República, Frente Popular, porque fue un régimen distinto de la República, se le llama el bando republicano en la guerra. Eso es una distorsión total de la realidad. Era un bando revolucionario, bando rojo, se le puede llamar de otra manera, pero republicano, por supuesto, no era monárquico, pero cuando se dice republicano parece que continúa la Segunda República, y fue el que destruyó la Segunda República. Este es un cuarto régimen, luego el franquismo, luego la democracia del 78, del 76 en realidad, ¿no? Y ese régimen pues se ha acabado, literalmente. Estamos ante un cambio de régimen. Lo querramos ver o no, esto no puede seguir como hasta ahora, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y de esos regímenes, de esos 6 regímenes que ha pasado España en este periodo, el más productivo, de manera absoluta, el más productivo ha sido el franquismo. En el franquismo, pues casi siempre se habla del auge económico, sobre todo a partir de 1959-60, ¿no?, que un auge económico como no lo había habido antes ni ha habido después, y eso sin entrar en la Comunidad Económica Europea. Pues, sin embargo, lo más importante, en mi opinión, son los años 40. En los años 40, el franquismo impidió que España entrara en la Segunda Guerra Mundial, que era lo que quería el Frente Popular. El Frente Popular quería salvarse prolongando la guerra hasta entrar en la Segunda Guerra Mundial. Vamos, lo dicen ellos mismos, Negrín. Eso en primer lugar. Eso es una hazaña, realmente, una hazaña política, histórica de primer orden, ¿no? Después de haber ganado la guerra civil es casi del mismo nivel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque España se libró de los bombardeos, de las destrucciones, de los crímenes que cometieron todos los bandos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que España pasara alguna hambre, pues bueno, vale la pena pasar un hambre si te libras de los bombardeos, claro. Pero por otra parte, esa hambre venía del Frente Popular. El año de mayor hambre fue en el Frente Popular. ¿Qué pasaba por ser y esta es otra cuestión? Se presentó como una democracia. Los nacionales eran los fascistas y el Frente Popular era la democracia. Esto es una falsificación propagandística terrible, ¿no?, pero que es muy significativa porque dura hasta hoy.
Y ha sido la base de casi todo lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Y ha sido la base también de la destrucción del régimen del 78, No fue una... Desde luego de democracia no tenía nada, pero ¿por qué se proclamó y quién la proclamó sobre todo una democracia? Pues la Unión Soviética. O sea, la propaganda soviética, esto nunca se dice, pero el interés principal que tenía Stalin en la guerra de España era atraer a ella, a Francia y a Inglaterra para que chocasen con Italia y Alemania. Esto es la base de la gran política de Stalin, que derivó luego al pacto con Hitler, ¿no? La base era esta. Stalin ya había declarado, estaba seguro de que se preparaba una nueva guerra mundial. Y en esas condiciones lo esencial era evitar que estallase por el este, entre Alemania y la Unión Soviética, y que estallase por el oeste. Él trataba, toda su política se dirigía a eso. La propaganda internacional que él hacía era acusar a Francia e Inglaterra, pero sois unas democracias y estáis permitiendo que los fascistas acaben con una democracia en España, pero esto es intolerable, ¿no? Claro, era muy raro que un país como la Unión Soviética apoyara una democracia, pero esto funcionaba. Ustedes pueden ver montones de libros, novelas, etcétera, de ingleses, de franceses, etcétera, pues denunciando la infame conducta de las democracias hacia la democracia española, ¿no? Eso, películas, en fin, de todo, ¿no? De Casablanca, por ejemplo, ahí aparece también la historieta, ¿no? Bueno, pues esto ya ha cundido y ha sido una hazaña enorme de la propaganda soviética. No lo consiguió porque la democracia roja pues perdió la guerra, ¿no? Y entonces yo creo que un tanto a la desesperada Stalin buscó el acuerdo con la propia Alemania. ¿Cómo podía haber un acuerdo cuando eran enemigos tan radicales? Pues lo podía haber porque los dos sabían que se iban a enfrentar, pero necesitaban ganar tiempo y prepararse. Entonces, repartiéndose Polonia y unas cuantas cosas más, pues pasó eso. Las democracias no cayeron en esa trampa, me refiero a Francia e Inglaterra, no cayeron en esa trampa porque lo que ellos pensaban era lo contrario de Stalin. Oye, si hay una guerra entre Alemania y la Unión Soviética, perfecto, para nosotros es lo ideal. Claro, para Stalin era lo contrario y al final se salió con la suya. Bueno, esto es importante en relación también con lo que viene después. Como digo, el régimen franquista en los años 40 tuvo que afrontar el peligro de entrar en la guerra mundial, y lo salvó. Tuvo que derrotar al maquis, que era una guerra de guerrillas comunista, que las condiciones objetivas eran excelentes para ella, pero lo derrotó, no consiguió arraigar. Para que nos hagamos cargo, en Grecia hubo una guerra de guerrillas comunista también, después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que intervenir Inglaterra y fracasó, y al final intervino USA y consiguieron dominar la guerrilla comunista, pero a un coste muy alto. Aquí Franco la derrotó por completo, ¿no? El franquismo tuvo que desafiar a la ONU, tuvo que desafiar a un conjunto de países que parecían ocupar todo el mundo, países unos democráticos, otros comunistas, otros dictaduras de distinta clase, ¿no? Los desafió y los derrotó. Tuvieron que tragar con el franquismo. No pudieron derrotarlo, a pesar de que intentaron, por medio del aislamiento, crear en España una hambruna que impulsara a la gente a rebelarse. En este sentido, pues indudablemente el franquismo tenía un apoyo popular enorme y lo tuvo hasta el final, como lo demuestra el referéndum del 76. El referéndum del 76 se plantea desde la reforma o la ruptura. Como decía Carrillo, hombre, ¿qué es eso de la reforma? Se reforma lo que se quiere conservar. Aquí lo que quieren es conservar el franquismo. Pero esa era más o menos la idea de franquismo de otra manera, claro, con una reforma, ¿no?
Eso era lo que la gente en general pensaba y lo que la gente en general votó. Y la ruptura era tratar de que el franquismo no era legítimo porque no era democrático y enlazar con el Frente Popular, que ellos le llamaban la República, pero que era otra cosa, ¿no? Bueno, pues esta posición fue derrotada y hay que darse cuenta también de que el franquismo no tuvo oposición democrática. O sea, la oposición la hacíamos los comunistas, básicamente, ¿no? De una manera u otra. Y es una cosa curiosa que el mérito de esta oposición, vamos a llamarla así, porque no dejaba de tener su mérito, era una lucha arriesgada contra un régimen muy fuerte, pues ha sido usurpado de una manera descarada por el PSOE, que no luchó contra el franquismo. Los separatistas tampoco lucharon contra el franquismo, excepto la ETA, ya a última hora, la ETA que era también comunista, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historia de la democracia y del franquismo. La democracia solo podía venir del franquismo porque la oposición no era democrática. Si ustedes recuerdan, cuando poco antes ya al borde de la muerte de Franco, se crea la oposición democrática, la Junta Democrática, la crean los comunistas. Y es muy significativo que la única fuerza real que había ahí eran los comunistas. Y que los otros, que se llamaban demócratas, se agruparan en torno a los comunistas, ya define la situación. O sea, ¿cómo se ha jugado con el término de democracia de una manera tan descarada? Si entendemos por democracia la popularidad o el apoyo popular a un régimen, indudablemente el franquismo fue mucho más democrático que ninguno. Pero por otra, claro, no era un régimen vamos a decir, de elecciones cada 4 años y cosas por el estilo. No, pero era un régimen que contaba con un gran apoyo popular y la prueba es el fracaso sistemático de sus enemigos durante 40 años, por atraerse al pueblo, por atraerse a la población. Luego hay un aspecto también que Franco no era un ideólogo, era un hombre pragmático, con unas ideas muy claras, muy equilibrado políticamente, pero creyó, una conclusión que sacó de la República es que un régimen de partidos pues es malo, porque los partidos va cada uno a sus intereses olvidando los intereses generales. Bueno, esto en parte es cierto y en parte no. El franquismo era un régimen de 4 partidos. Lo llamaban familias, pero eran partidos. Cada uno tenía su organización, su prensa, sus aspiraciones, sus rencillas de unos con otros, etc., ¿no? Un régimen de 4 partidos. ¿Por qué? Porque no existe ningún régimen concebible que no sea oligárquico y que no sea de partidos. O sea, el poder surge de una manera natural, no sé si me estoy extendiendo mucho, ¿no? Surge de manera natural en todas las asociaciones humanas. ¿Por qué? Porque siempre hay discrepancias y oposiciones de intereses, de sentimientos, de aspiraciones, etc. Esto ocurre en todos. Esto en una asociación cultural, en una asociación deportiva, pues existe. Entonces, en todas ellas tienen algún mecanismo de poder. Se elige a la junta directiva, el tesorero, lo que sea. Luego hay las peleas entre unos y otros por esas cosas. He estado en el Ateneo unos años, ya que era una asociación cultural, y aquello era terrorífico, ¿no? Las peleas son personalistas unas veces, otras veces son por intereses, hay de todo. Es decir, que toda sociedad humana genera necesariamente el poder para establecer un orden. Luego, ese poder se pinta como justiciero, que hace justicia, etcétera, ¿no? Que unas veces lo es y otras no. Y en ese sentido el franquismo fue más justiciero, en mi opinión, bueno, en mi opinión no, en opinión de la gente que vivía entonces. Queda demostrado, ¿no? Insisto, queda demostrado en el referéndum del 76. Bueno, pues una democracia
es un sistema oligárquico, como lo son todos, es decir, siempre el mando, el poder, lo ejercen unos pocos sobre la mayoría. Y esto ha dado lugar a una multitud de equívocos. Por ejemplo, se critica a la democracia desde el punto de su significado etimológico, el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como decía Lincoln, ¿no? Esto no es así ni puede ser. El poder se ejerce siempre sobre el pueblo. ¿Sobre quién va a ejercer el pueblo el poder? No hay nada sobre lo que ejercerlo, ¿no? Entonces, pero se hace de una manera particular. Una manera particular que tiene un origen, históricamente es muy reciente, y tiene un origen ya muy antiguo, como una lucha contra la tiranía que es propia de los regímenes occidentales y en particular del español, ya desde San Isidoro de Sevilla, ¿no? Buscar que el poder no sea tiránico, no sea opresivo, no sea destructor, ¿no? Y esto ha dado lugar pues, a diversas formas de organizar el poder, y la forma democrática es históricamente muy reciente, aunque tenga digamos, un precedente muy distinto, desde luego, en Atenas, ¿no? En la Atenas clásica, ¿no? Entonces, si analizamos desde ese punto de vista, podemos decir que todo régimen, si se mantiene, pues tiene algo de oligarquía, o oligocracia. Prefiero oligocracia porque oligarquía tiene un sentido peyorativo, ¿no? De monarquía, siempre la ejercen muy pocos, casi siempre tienen una sola persona a la cabeza, el monarca, vamos a decir, de una manera u otra, y tienen que tener un cierto apoyo o reconocimiento popular, porque si no, vienen las revueltas cada 2 por 3, que la historia está llena de ellas, por otra parte, ¿no? Entonces, podríamos decir que la parte democrática es ese apoyo popular. En un sentido amplio, podríamos decir que el régimen de Franco fue más democrático desde el punto de vista del apoyo popular que cualquier otro que haya tenido España en el siglo XX, ¿no? Y luego hay otra cuestión que cuando hablaba del mérito de Franco en meter en vereda a la derecha, a sus propios seguidores, pues tuvo serios problemas desde el principio, ¿no? Desde, qué sé yo, algunos, sobre todo falangistas, que querían entrar en la Segunda Guerra Mundial. Después, cuando la Segunda Guerra Mundial la estaban ganando los aliados, pues los que querían imponer aquí una monarquía tutelada por Inglaterra, que estuvieron dando, en fin, molestando mucho, Don Juan, etcétera. Todo esto lo superó Franco, y luego los carlistas también molestaron un poco, incluso lo organizó el embajador inglés Hoare, pues una especie de guerrilla que, bueno, fue desmantelada por la policía, pero así en las zonas carlistas, ¿no? Luego, de sus cuatro familias tenían un sector antifranquista, tanto en la falange, como el carlismo, como los católicos, como los monárquicos. Y los más peligrosos al final fueron los católicos. O sea, el franquismo se acabó con el Vaticano II. El Vaticano II privó al franquismo de futuro. El franquismo se definía como un régimen católico, y si desde Roma te decían que eso se acabó y que preferían el diálogo con los marxistas, que fue otra conclusión del Vaticano II, pues el futuro era difícil. A partir de ahí, además, las cuatro familias del franquismo empezaron a disgregarse cada vez más. Dentro de ellas se formaron varios grupos opuestos entre sí, y claro, aquello no tenía futuro. Y en esto hay que ver también otro aspecto del franquismo, y es que fue un régimen personal, no fue un régimen que tuviera una doctrina elaborada. Lo intentó. Franco quería una doctrina que superase al liberalismo y al comunismo, las dos, y de hecho se fundó el Instituto de Estudios Políticos con ese fin.
pero, como dice Serrano Suñer, no logró articular una ideología que fuera capaz de competir con las otras, ¿no? Por consiguiente, entre el Vaticano II y el que no logró crear esa ideología, a pesar del enorme éxito práctico que tuvo durante todo el tiempo, pues hizo que el franquismo tenía que terminarse y evolucionar en un sentido. Y el único sentido posible era una democracia al estilo del entorno, ¿no? Del entorno europeo. Y esto fue lo que ocurrió y fracasó de nuevo la democracia entendida como el régimen del 78, que en gran parte lo fue. También la República fue en parte democrática y también fracasó. Y lo que se trata, en mi opinión, es no de volver al franquismo. Como digo, el franquismo no es una ideología propiamente hablando, pero sí a un cierto espíritu del franquismo. El espíritu del franquismo fue la unidad, la continuidad histórica y la independencia de España por encima de todo. Esta es cuando Franco está moribundo, le dice a Juan Carlos: Alteza, la unidad de España. Este es el espíritu del franquismo y es lo que tiene que volver, porque es lo que se ha estado destruyendo junto con la democracia. O sea, no puede volver un franquismo teórico porque nunca lo hubo, pero puede venir un franquismo práctico unido a la democracia, que tiene su precedente en el referéndum del 76, que todo el mundo quiere olvidar, pero que es clave. Del franquismo a la democracia basada en la unidad, la continuidad histórica, la unidad y la independencia de España, y unas libertades básicas, ¿no? Yo creo que lo que yo defiendo en general es esto. El régimen del 78 se ha acabado y lo que es necesario es recobrar lo mejor el espíritu del franquismo, no la letra ni tampoco el aparato administrativo, obviamente, ¿no? Eso no puede volver. Pero recuperar aquel espíritu creo que es esencial, ¿no? Es un espíritu de unidad y que solo puede funcionar, en mi opinión, ligado a la democracia. Bueno, pues espero que quede claro lo que quiero decir.